Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Pues vamos a dejar que los niños salgan a sus clases de escuela dominical. Seguimos animando a los padres para que traigáis a vuestros hijos y también agradeciendo a los maestros y maestras su tiempo para exponer la palabra a las generaciones más jóvenes. Muy bien, pues vamos a dejar este lugar aquí a Dina Morey para que nos traiga el ministerio de la palabra. Buenos días. El micrófono, vamos a ver si sabemos ponerlo. A ver, ¿se me oye desde ahí? Parlo, ¿no? Suele ser conveniente. Bueno. La verdad que estoy muy contenta de estar hoy aquí. Vamos probando a ver si esto funciona bien. Y es una gran responsabilidad y un gran privilegio que el Señor nos da el poder predicar su palabra, ¿verdad? Nunca estamos enteramente preparados para ello, pero el Señor nos pide no tanto una gran preparación, sino una gran disponibilidad para Él, ¿verdad? Si estamos dispuestos, como le pasaba a Moisés, él decía, oye, pero si yo soy tartamudo, si yo no tengo condiciones, pero el Señor sabía las cosas, así que tenemos que estar dispuestos. Para mí es un gran privilegio dirigirme a esta congregación tan querida y tan amada para mí. Como os podéis imaginar, el título de esta predicación va a ser Para que el mundo crea, ¿verdad? Es un pasaje maravilloso, un momento especial en la vida de nuestro Señor Jesús.
En nuestras Biblias se titula La oración intercesora de Jesús. Vaya momento, en el momento en el que el Señor, tras haber cenado con sus discípulos, se encuentra en el Getsemaní y se dispone a orar antes de ser apresado. Era la última noche con sus discípulos y estaba en un momento de angustia. Aquí no nos ha dicho nada al respecto, pero sí que lo sabemos por los evangelios sinópticos, ¿verdad? Por el evangelio de Mateo, Marcos y Juan, que ahí nos cuenta el momento terrible en el cual estaba el Señor Jesús inmerso, un momento de angustia. Y sí que nos lo anticipa el propio Juan, que estaba presente en el capítulo 12, en el versículo 27, si podéis verlo conmigo, si podéis buscarlo. Yo, como estoy con un poquito de presbicia, pues la verdad es que ya tengo que escribírmelo. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Durante todo el Evangelio de Juan, en las distintas predicaciones que hemos ido viendo, y si habéis leído el Evangelio, podéis observar que en muchas ocasiones nos habla de la hora, de esa hora. Nos va diciendo que no era la hora, que como no era el momento, no era la hora, el Señor pues no lo apresan, no sucede esto, sí sucede aquello, pero ahora sí que ha llegado la hora, esa hora crucial que debía de llegar en la vida terrenal del Señor Jesús, para la cual se fue preparando paulatinamente, progresivamente, pero que no había llegado hasta ahora. En el Getsemaní sí que había llegado el momento de culminar esa misión redentora que el Señor Jesús tenía. Y para ello, ¿qué hace? Se prepara en oración. Nosotros no siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos momentos difíciles, pero el Señor sabía del poder de la oración y que con la oración Él recibiría la ayuda que precisaba del Padre. Así que hemos de aprender un poco a depender del Señor, a depender de Dios y de la oración, como Él hizo. El evangelista Juan nos describe cuál era su posición, que es distinta de la posición que nos describen los otros evangelios. En los otros evangelios se nos dice que se postra sobre su rostro, porque si os fijáis, ahí está haciendo hincapié en el momento terrible, angustioso que el Señor está pasando. Sin embargo, Juan aquí nos está hablando desde otra perspectiva, quizás otro momento, no sabemos ciertamente, pero la posición es distinta. ¿Qué es lo que hace el Señor ahora? Jesús eleva los ojos al cielo. Es una postura diferente, ¿verdad? Me recuerda un poco también en el momento de su bautismo, ¿verdad? Eleva los ojos al cielo. Y dice así en el versículo primero del capítulo 27, Padre, la hora ha llegado. Ya no había vuelta atrás, ya estaba decidido completamente a cumplir con su misión, a terminar. Y entonces le pide al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la primera parte de su oración, en la que Jesús pide primeramente por él. Pide ayuda. Jesús está pidiendo al Padre que le glorifique, que le dé la gloria. Sin embargo, esa gloria, esa glorificación, no es un camino triunfal, un camino de rosas, como se podía esperar, ¿verdad? Cuando uno busca el triunfo, busca la gloria, sino que es un camino que pasa por el sufrimiento, por la humillación y por su muerte en la cruz. No se trata de un camino fácil. Por eso pide ayuda al Padre, para culminar y terminar esa misión a la que está resuelto a llevar a cabo. El camino de la gloria que escogió Jesús es un camino que nos sorprende, que nos conmociona, que nos incomoda. ¿No había otra manera de hacerlo? ¿Cómo es posible que tenga que ser así? Dice Pablo que para los griegos esto es locura. Para los griegos, podríamos decir, somos nosotros, somos herederos de la cultura griega. Para los judíos, tropezadero. No lo podían entender porque esperaban un Mesías glorioso, pero ya glorioso desde el principio.
un rey que entrara a machete, se cargara a los romanos e instaurara el reino en ese momento. Pero los caminos del Señor son inescrutables. Entonces a veces nos planteamos, no podía haber sido de otra manera, pero esto es porque minimizamos la gravedad del pecado. Bueno, no somos tan malos, ¿verdad? No hacemos las cosas tan mal, yo me porto bien, mi familia, mi trabajo, cumplo, no robo, no mato. Pero nuestra transgresión, nuestro pecado nos separa de Dios. Y en la gravedad del pecado la podemos calibrar viendo la gravedad de las consecuencias de lo que tuvo que pasar el Señor Jesús para poder limpiar nuestro pecado, para poder perdonar nuestro pecado. Y Jesús lo sabía, lo anticipa ya en el capítulo 12, podéis ir a ver los versículos 23 y 24. Dice así, ¿lo tenéis ya? Versículos 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya sabemos cómo va a ser glorificado. De cierto os digo, en el 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así pues, para restaurar la relación entre Dios y el hombre, que estaba rota por el pecado, solo era posible a través del sacrificio del Hijo de Dios, a través del sacrificio del Cordero sin mancha, de Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, del Padre, para salvar al mundo. Nos acordamos, o yo recuerdo en este momento, Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en estos momentos reivindica al Padre esa gloria prometida por el Padre. En el capítulo 12, vamos a volver a él, en el versículo 28, le dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así es. Y esta gloria que él reivindica, que le ha sido prometida por el Padre, es porque él ya ha glorificado al Padre en la tierra. En el versículo 4 del capítulo 17 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor en estos momentos hace memoria de la labor realizada. ¿Cómo ha glorificado al Padre en la tierra? Ha cumplido su misión. Lo hemos leído, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa era la misión del Hijo, dar a conocer a Dios a los hombres y a Jesús, el Mesías, que era su enviado. Vamos a leer los versículos que hemos leído antes del capítulo 17, pero vamos a hacer un poquito de salto, ¿vale? Vamos a leer los versículos 6 al 8, el 14, el 25 y el 26. Y ahí vamos a ver, vamos a hacer hincapié o vamos a fijarnos en cómo ha cumplido su misión y cómo el Señor está haciendo memoria en esa oración de cómo lo ha hecho. Dice en el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. En el 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En el 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. En el 26: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús verdaderamente ha cumplido su misión, puede decir que ha terminado la obra. Ha dado a conocer a Dios, a sus discípulos primeramente,
Y esa misión va a ser completada con la máxima expresión de amor que una persona puede hacer, y es dar la vida en rescate por otros, en este caso en rescate por la humanidad. Jesús, además, es la máxima revelación de Dios. Si Dios se fue revelando progresivamente a través de su palabra, a través de los profetas, a través de darse a conocer en el Antiguo Testamento, a través de sus obras, de sus hechos. La última y máxima revelación de Dios es Jesucristo mismo. Él ha dado a conocer al Padre. Si recordáis el prólogo del Evangelio, ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 1, que voy a leer yo, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos tener ideas preconcebidas de Dios, podemos pensar Dios es así, Dios es asá, pero si queremos realmente conocer a Dios, acerquémonos a Cristo, conozcamos a Jesús, a su Hijo, a su enviado, porque es a través de Él que conoceremos verdaderamente a Dios. Así se lo dice a Felipe, ¿verdad? ¿Os acordáis de las palabras que le dirige a Felipe? Le dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que es en Jesús que tenemos que fijarnos. Y siguiendo con el capítulo, ¿en qué consistía esa gloria que él estaba reclamando, que le había sido prometida por el trabajo realizado? Dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si vamos al versículo 24, en la parte segunda, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos están diciendo estos pasajes? Estos pasajes nos están hablando de la preexistencia del Hijo, de la eternidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Ya nos fue anunciada al principio del Evangelio, volvemos al prólogo. En el capítulo 1, en los versículos 1 a 3 o 1 a 2, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya se ha predicado sobre esto, no vamos a insistir, pero así es. También se habla de esa preexistencia del Hijo, el propio Jesús habla de ella. En el capítulo 8 de Juan, estamos predicando sobre el Evangelio de Juan, así que vamos a buscar sobre todo las referencias del Evangelio. En los versículos 52 a 58 podéis buscarlos en vuestras Biblias y así me seguís un poquito más el hilo, ¿verdad? Está hablando Jesús a los judíos, está discutiendo con ellos, ¿verdad? Y está hablando sobre Abraham, sale por en medio Abraham. Bueno, les has tocado lo que ellos más querían, ¿no? Lo más sagrado para ellos. Y les dicen los judíos a Jesús en el versículo 53 del capítulo 8, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿De qué vas? En el versículo siguiente, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, acordaos que está pidiendo la gloria al Padre, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, cosa que ellos no hacían. En el siguiente versículo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad? Está clarísimo en la palabra de Dios. Así que Jesús reclama para sí esa gloria que tuvo el Hijo antes de la creación, de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiese, y de la cual se despojó para encarnarse, para venir a este mundo a cumplir una misión. Recordamos las palabras de Filipenses 2, del 5 al 11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es este el momento en el que él decide hacerse obediente hasta la muerte, ¿verdad? Es una decisión. Es por ello que el Padre le glorifica, como nos cuenta también este pasaje, ¿verdad?, de Filipenses, en los versículos siguientes, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, esa gloria quiere decir la exaltación de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Pero la cosa no queda ahí, no queda ahí. El pasaje, la verdad, es un pasaje denso y bueno, yo voy a intentar no cansaros demasiado, Esa gloria que reclama el Hijo, que ha sido prometida por el Padre, que pasa por su muerte, por su resurrección y por su exaltación, es una gloria compartida con los creyentes, con los que han recibido su mensaje, con los que han aceptado su mensaje y están dispuestos a seguirle. Es una gloria compartida. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 17, el 10, el 22 y el 24, a ver si me podéis seguir en estos saltos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La gloria que me diste, en el 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, en el 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, a los creyentes nos ha sido concedida esa gloria, pero esa gloria que es para el futuro también es para el presente, porque nosotros, dice que Él ya se ha glorificado en nosotros. Nosotros podemos disfrutar de las bendiciones espirituales que solo los hijos de Dios pueden disfrutar de ellas. Los hombres pueden disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da cuando el sol sale cada día, de los frutos de la tierra, etcétera, etcétera. Pero las bendiciones espirituales son solo de los hijos de Dios. Y esas las podemos disfrutar ahora. Y esa es nuestra gloria, esa es nuestra riqueza. Y no queda ahí tampoco la cosa, sino porque el Señor lo que da, lo da en abundancia. No escatima ni un poco, es un Dios de abundancia. Si os habéis fijado en los milagros no los hace a poquito, sino que siempre sobra abundantemente, porque es un Dios de riqueza. Y esta gloria será la gloria que tengamos con Él cuando Él venga, cuando vayamos nosotros a Él y la compartiremos con Él en el cielo. No nos lo podemos ni imaginar. Si este mundo es maravilloso, si sería maravilloso sin sufrimiento y sin dolor y sin el pecado y la muerte que reina, todavía, pues imaginaros cómo será lo que nos espera junto con nuestro Señor, con nuestro hermano, con nuestro Dios. Así que en la segunda parte de la oración, a la que vamos ahora, después de pedir por Él, Jesús va a pedir por sus discípulos. Deja de un lado su sufrimiento, su situación, digamos difícil, no, dificilísima, y su dolor, y va a pedir por sus discípulos. Es impresionante, es una lección para nosotros. Cuando estamos en situaciones difíciles o dificilísimas, que podemos ser capaces, como lo fue Jesús, de dejar todo de un lado, olvidarnos, sobreponernos y mirar a nuestro alrededor, ver las necesidades de los demás e interceder por ellos. Es lo que hizo Jesús por nosotros, en este caso por sus discípulos. Y es porque lo movía su amor por los suyos, a los que dejaba aquí en la tierra, a los que había estado cuidando como el buen pastor cuida de sus ovejas, ¿verdad? Lo hemos estado viendo.
Y él mismo lo dice en sus palabras, en el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Pero ahora, a punto de partir, pues la separación duele y además piensa en ellos. Y pide al Padre. ¿Qué pide? Vamos a verlo en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos son. En los versículos 14 a 16 dice más, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí Jesús está pidiendo no por toda la humanidad, sino por los suyos. Está pidiendo por los que, por sus discípulos y está diferenciándolos del mundo. En este contexto, en este pasaje, el mundo quiere decir aquel sistema de valores que se opone a Dios, aquel sistema que gobierna a la humanidad y que está dominado por el príncipe de este mundo, Satanás, como lo dice en el versículo 31 del capítulo 12. Es el mundo que se opone a los designios de Dios, al plan de Dios, el que aborrece a Dios y por tanto aborrece también a sus hijos. No estamos hablando de indiferencia, de que bueno, de que... No, aborrece a sus hijos, debemos de tenerlo claro. O sea, no confundamos los términos, el Señor aquí es claro. Y de cuyos ataques y de cuyas seducciones debemos de ser protegidos, ¿vale? Aquí cuando habla de que nos libre del mal, podemos recordar las palabras de la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, ¿verdad? Que les dice, líbranos de tentaciones y guárdanos del mal, ¿verdad? Lo que está diciendo es no que vamos a tener una vida o que el Señor pide una protección total y absoluta para que vivamos dentro de una burbuja de cristal, protegidos de todo tipo de tragedias o de males, sino que estamos en el mundo, vamos a sufrir como sufre la humanidad, pues las tragedias que puedan ocurrir, las enfermedades, etcétera, pero lo que el Señor está pidiendo es protección del mal, del maligno. Aquí tenemos la seguridad de la salvación porque es Él el protector, porque Dios mismo nos protege, nos guarda, nos sostiene. Es verdad que muchas veces vemos su mano protectora en situaciones, bueno, pues a lo mejor al cruzar la calle y te pasa un coche así, ¡vum! Y dices, madre mía, de la que me he librado, ¿verdad? Y piensas, Señor, gracias. Sí, es así, muchas veces el Señor nos libra, pero eso no quiere decir que nos vaya a librar de todas las situaciones. Lo que está hablando aquí, la protección que garantiza y que protege y que de alguna manera tenemos segura, es la protección contra el mal. Estamos protegidos del maligno y de este mundo gobernado por Satanás, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y estamos bajo su protección. La tentación para los cristianos es la de apartarse del mundo, ¿verdad? Y esto nos ha llevado en ocasiones erróneamente, según este pasaje, porque el pasaje dice que no que los quites del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, no es que tengamos que desaparecer. Es una tentación que han tenido pues, cristianos y ya en la época de Jesús los esenios eran un grupo, por ejemplo, religioso en los que se apartaban del mundo, ¿verdad? Para hacer una comunidad que se dedicaba solamente a las cosas de Dios. También aquí en el movimiento monástico, sobre todo el de clausura, ahí lo que se intentaba era precisamente apartarse del mundo, pero es que no podemos apartarnos del mundo y además si nos apartamos del mundo no podemos cumplir la misión para la cual hemos sido encomendados, como veremos. Y además eso no nos garantiza nada, no estamos libres del pecado si estamos apartados, porque si recordamos las palabras de Santiago 1,14, el pecado surge de nuestro interior, de nuestros deseos, de nuestras pasiones que hay en nuestro corazón, con lo cual nos podemos ir a la conchinchina,
que no, que el pecado viene con nosotros porque está en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces esto de apartarse del mundo, no, estamos en el mundo y debemos de estar en el mundo para poder cumplir con su misión. Así que lo que sí que pide Jesús es que los santifique, en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación aquí se refiere precisamente a lo que estamos hablando de apartarnos, de dedicarnos en exclusiva para Dios, pero no fuera del mundo, sino en nuestras vidas, en nuestras decisiones todos los días. Cuando decidimos cosas, tenemos que decidir pensando en la voluntad del Señor. Y esta dedicación es como fue la de Cristo. Tenemos que tenerle a Él como modelo, en obediencia y dependencia total del Padre. Y esto con una finalidad que es la de cumplir esa misión. La misión encomendada es la del versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces somos enviados al mundo, como lo fue Jesús, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. De la misma manera, dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que somos santificados por medio de la verdad. ¿A qué se está refiriendo? La verdad, es decir la verdad siempre y tal y cual. No se está refiriendo a esa verdad, ¿eh? Aquí la verdad es su palabra. Si habéis leído un poquito antes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿eh? ¿Dónde está la verdad hoy en día? Es una pregunta retórica. Pero bueno, si había algún espontáneo. En la Biblia, en las Escrituras, hoy tenemos la verdad, la revelación de Dios en la Biblia, y a ella podemos acudir diariamente, constantemente, de diferentes modelos y formatos, traducciones varias, para acudir a ella y para santificarnos. Es su palabra la que nos santifica, la que nos limpia. Y también la verdad es Jesús, lo hemos estado viendo, ¿no? Dice el prólogo, el primer capítulo de Juan, le llama a Jesús el Verbo, la palabra hecha carne, humanada. Y él debe ser nuestro modelo, por eso debemos de acudir a Él y ver cómo fue Jesús, qué hizo Jesús, para nosotros poderlo imitar. En tercer lugar y último lugar, Jesús ruega por la iglesia del futuro. Ora por todos nosotros, todos los que estamos hoy aquí. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El alcance universal de su sacrificio nos llega a nosotros y además llegará a los que vengan después de nosotros. A los que estamos aquí, hoy es día de salvación, porque en su paciencia infinita hoy está esperando que vayas a Él, si aún no has dado ese paso, que vayas a Él y te rindas a Él, porque Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Hemos visto cuál ha sido su trayectoria, su sacrificio. Él ya lo ha hecho todo. Ahora tenemos que hacer nuestra parte, que es rendirnos a Él, nada más y nada menos. En un mundo en el cual se predica la autonomía, la independencia, la autosuficiencia, ¿verdad? El Señor nos pide obediencia y que nos rindamos a Él. Es difícil, pero no imposible. Así que yo ruego por aquellos que están todavía indecisos para que el Señor les dé aquel empujón que necesitan para rendirse a Él. Y los que ya somos de Cristo, los que ya somos sus hijos, los que ya hemos tomado partido por Él, estamos bajo el amparo de esa oración intercesora, cuyos ecos resuenan hasta hoy y además traspasarán y llegarán hasta el futuro, hasta que Él venga. Es impresionante también. Seguimos. Si recordamos la primera parte de la oración, hemos hablado de la gloria compartida con los creyentes. Pero esa gloria compartida tiene una finalidad y es conseguir la unidad de los creyentes. ¿Y eso por qué? Para poder cumplir la misión de evangelización que Jesús ha encomendado a sus discípulos y también a nosotros. Vamos a leer los versículos 21 a 23. Dice así, ¿lo tenéis? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, completos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí al mundo al que se refiere es a toda la humanidad. Ya cambiamos el concepto, ya no es el sistema de valores dominado por Satanás, sino que es el mundo, a la humanidad entera. En la Escritura tenemos múltiples exhortaciones en los cristianos a la unidad de los hijos de Dios. Podemos recordar las palabras de Corintios, de Primera de Corintios 1:10, que voy a leer yo para hacerlo más ágil. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Cuando Pablo, también haciendo el símil del cuerpo de Cristo, es decir, diciendo que todos los cristianos formamos parte de ese cuerpo de Cristo, habla también de la unidad y habla de que debemos de estar unidos y de preocuparnos los unos por los otros, de que si uno de un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero la unidad no surge espontáneamente como una seta, La unidad, bueno, sí, debemos ser uno, debemos estar unidos. Bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Debemos esforzarnos, la unidad se trabaja, la unidad hay que promoverla. En Efesios 4:3 nos lo dice claramente: solícitos, es decir, de alguna manera, ahora no me sale ningún sinónimo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que debemos de estar dispuestos y además de una manera activa promover, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que haya unidad tiene que haber paz. Debemos de trabajar, por tanto, la unidad entre los hermanos. Sabemos qué es lo que nos separa, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeñita reflexión. ¿Qué es lo que nos separa? No me puedo extender ni me voy a extender en esto. Todo aquello que separa, todo aquello que divide a la cristiandad, a los cristianos, a los miembros de esta iglesia, con otras denominaciones, etcétera, eso hay que desecharlo. Todo aquello que estorba para lograr la unidad en nuestras vidas, hay que quitarlo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cosas que dividen. Pues yo pensando, reflexionando, el orgullo divide un matrimonio, divide una familia, divide familias, divide iglesias, ¿verdad? El orgullo divide iglesias, porque si estamos en posesión de la verdad, nos consideramos que podemos pisotear al hermano porque nosotros tenemos la razón. Si yo tengo la razón, ¿verdad? Pues yo, como elefante en una cacharrería. Y así hacemos, y así se ha hecho, y así ha habido incluso divisiones de iglesias. O no queremos dar nuestro brazo a torcer, orgullosos ahí. Bueno, yo he hecho lo que he hecho, pero tenía que hacerlo así porque tenía que ser así, ¿vale? No queremos dar nuestro brazo a torcer, aunque el hermano o el pastor nos dicen: oye, esto no está bien, esto... No, nosotros ahí firmes, eso divide. No estamos dispuestos a perdonar cuando el Señor nos enseña que debemos de perdonar, ¿verdad? Eso también divide. Actuamos en nuestras acciones por revancha, por envidia, por celos. Sí, en las iglesias sí hay envidias, hay celos, hay contiendas. O la intolerancia, ¿no? Sabemos ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el nuestro no la vemos, ¿verdad? Palabras del Señor en este sentido. Así hay tantas y tantas cosas, así que cada uno debemos examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra conducta delante del Señor. Y si nuestra conducta no edifica y contribuye a la unidad, pues debemos de quitarlas. ¿El modelo de la unidad cuál es? El modelo de la unidad es Dios. En Él hay una unidad de propósito, ¿verdad? Lo hemos visto en los pasajes anteriores. Una unidad de acción, una unidad total. En el Evangelio de Juan hay referencias constantes. Os invito a que lo releyáis teniendo eso en el pensamiento, esa unidad entre el Padre y el Hijo. Pero en esa unidad sobresale por encima de todo, de una manera descomunal, podríamos decirlo así, el amor entre el Padre y el Hijo. Dice el versículo 26,
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No hay unidad sin amor. Por eso Jesús pide al Padre que ese amor esté en nosotros, que esté en ellos, en los creyentes. El amor es el pegamento que hace posible la unidad. Por eso, antes de ahora, ¿verdad?, de este momento de la oración, Él les ha dado un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese amor debe de estar presente. Lo aprendieron los discípulos. Uno de los que estaban allí era Pedro, ¿verdad? De los que estaba más cerca orando con Jesús era Pedro, bueno, orando o durmiendo, pero aprendió la lección. En 1 de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Así que la unidad es necesaria para el éxito de la misión evangelizadora. Lo dice en el pasaje, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que en el 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Deben ser perfectos en unidad, completos, como el Padre y el Hijo. El amor entre los cristianos es lo que nos une, ese amor es lo que nos une y lo que hace visible y real el amor de Dios hacia la humanidad. Si entre nosotros hay amor, el mundo que nos rodea creerá el mensaje de salvación. Y si no, serán palabras huecas que salen de nuestra boca. Si queremos empoderar el mensaje evangelizador, debemos de cultivar y esforzarnos por amarnos cada día más. El amor del que habla el Señor no es un mero sentimiento que surge de las emociones del corazón, sino que es una resolución interior de amar. Es una decisión consciente que compromete todo nuestro ser. Nosotros decidimos amar a los hermanos porque Dios nos ha amado primero. Por eso decidimos amar a los hermanos, no porque sean maravillosos y sensacionales, sino porque Dios nos ha amado primero. Y de esa manera estaremos reflejando verdaderamente el ser de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, que es lo que conmueve al mundo y da vida al mensaje de salvación. En esa tarea no estamos solos. En esa tarea contamos con mucha ayuda. Tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesucristo ya lo promete en esa noche decisiva a sus discípulos y luego se hace realidad. Cuando creemos, el Espíritu viene a morar en nosotros. No estamos solos. Tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios porque podemos tenerla a nuestra disposición. Ella nos santifica. Hemos oído que tu palabra es verdad y ella nos santifica en tu verdad, nos santifica. Además, cuando es proclamada, es la espada del Espíritu. Y no solo eso, sino que tenemos el poder de la oración. Jesús lo sabía y por eso oraba al Padre en momentos trascendentales y trascendentes. Y por supuesto, tenemos a Cristo, que no ha desaparecido del mapa, a la diestra del Padre exaltado, como hemos leído, ¿verdad? Y Él intercede por nosotros, porque Él ha abierto el camino para que nosotros podamos ir al trono celestial directamente a través de la oración para poder dirigirnos al Padre. Porque si Él no hubiera hecho lo que hizo, no podríamos estar orando y que nuestras oraciones fuesen escuchadas, porque las oraciones son escuchadas. Entonces, Él está intercediendo por nosotros para que nuestra misión de llevar al mundo la buena noticia tenga éxito, para que nosotros comuniquemos al mundo que hay esperanza, que hay salvación para esta humanidad perdida y que esa salvación está únicamente en Cristo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, y que además fue enviado, como dice la continuación de Juan 3:16 en el 17, no para condenar al mundo,
sino para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Él. Así que si queremos que el mundo crea, para que el mundo crea, debemos de estar unidos en un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma acción, teniendo como modelo a Dios, el modelo de unidad, y debemos de trabajar y construir esa unidad primero por nosotros mismos y con nuestros hermanos. Y esa unidad se construye en amor, amándonos más los unos a los otros como Él nos ha amado. Que Dios os bendiga.